Aprovecho la ocasión para ratificar que en la medida que avancemos en la definición de todos los ajustes que será necesario introducir a la Constitución de la República y al marco legislativo complementario, entre otros asuntos, implementaremos la decisión de limitar a un máximo de 2 periodos consecutivos de 5 años el desempeño de los cargos políticos y estatales principales. Al respecto, considero que una vez definidas y acordadas las políticas por las instancias pertinentes, podemos iniciar su aplicación paulatina sin esperar por la reforma constitucional, recurso al que no debemos estar acudiendo a cada rato, o sea, ir a modificar algo de la Constitución, aunque sea por el propio Parlamento sin necesidad de referendo. Igualmente, se modificarán en ese sentido los estatutos y otros documentos rectores del partido. Al hablar de estos temas, no puede dejar de mencionarse la importancia de asegurar que la autoridad moral del partido, de sus militantes y en especial de los dirigentes en todos los niveles, se fundamenta en el ejemplo personal a partir de demostradas cualidades éticas, políticas e ideológicas y el permanente contacto con las masas. La revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes, que tanta sangre costó a nuestro valeroso pueblo, dejaría de existir sin efectuarse un solo disparo por el enemigo si su dirección llegara algún día a caer en manos de individuos corruptos y cobardes. Estos conceptos, que no son nada nuevos, bien vale la pena tenerlos siempre presentes por el daño real y potencial que para el presente y futuro de la nación significa el fenómeno de la corrupción. En las últimas semanas, los diputados de la Asamblea Nacional y numerosos cuadros y funcionarios de todo el país, incluyendo finalmente a todos los participantes, delegados e invitados a esta conferencia del partido, han recibido copiosa información acerca de algunos procesos investigativos que en esta materia desarrollan los órganos especializados del Ministerio del Interior en estrecha armonía con la Fiscalía y Contraloría General de la República. A su debido tiempo, luego del pronunciamiento de los tribunales correspondientes, toda nuestra población conocerá con amplitud estos hechos. No hace mucho, al intervenir en la clausura de las sesiones del Parlamento el pasado mes de diciembre, me referí a la convicción de que la corrupción es, en la etapa actual, uno de los principales enemigos de la revolución, mucho más perjudicial que el multimillonario programa subversivo e injerencista del gobierno de Estados Unidos y sus aliados dentro y fuera del país. También dije que en lo adelante no permitiríamos que las acciones de enfrentamiento al delito fueran efímeras, como ciertamente nos ha sucedido en otras ocasiones. Afortunadamente, sin el peor ánimo de restarle gravedad a este mal bastante generalizado en el planeta, considero que nuestro país puede ganarle la batalla a la corrupción. Primero frenarla y luego liquidarla sin contemplaciones de ningún tipo. Ya advertimos
que en el marco de la ley seremos implacables con el fenómeno de la corrupción. Con frecuencia, varios de los implicados en los casos detectados ostentaban la militancia del partido, demostrando fehacientemente su doble moral y el empleo de esta condición para agenciarse posiciones en las estructuras de dirección, violando de manera flagrante los deberes de un militante comunista establecido en los estatutos. Por ello, sin esperar a la revisión que se ejecuta en el marco de la actualización de los documentos rectores del partido, el tercer pleno del Comité Central celebrado en diciembre pasado precisó que la sanción a aplicar a quienes participen en hechos de corrupción no puede ser otra que la expulsión de las filas del partido, sin menoscabo de la responsabilidad administrativa o penal que corresponda, pues hasta ahora, como práctica, esta medida, la de expulsión, era excepcional y se reservaba a casos de traición a la patria y delitos graves. No nos cabe la menor duda de que la enorme mayoría de los ciudadanos y los cuadros de dirección son personas honestas, pero sabemos que eso no es suficiente. No basta con ser honrados y parecerlo. Hay que pelear y enfrentarse, pasar de la palabra a la acción. Es cierto que el partido desde hace años venía librando el combate contra este flagelo. Sin embargo, andaba por un lado y el gobierno por otro. Para asegurar el éxito es preciso que el partido asuma definitivamente la conducción del proceso, lo cual no significa en lo más mínimo que suplantará las funciones que a cada institución le pertenecen. El partido, en primer lugar, exigirá a todos responsabilidad por el cumplimiento de sus obligaciones, sin intervenir en la administración, pero sí llamar la atención, alertar y luchar allí desde el núcleo, el municipio, hurgar, pensar y volver a pensar en cómo movilizar al conjunto de la fuerza en ese empeño. Cada vez que hagamos eso vamos a comprobar que la correlación de fuerza en todos los sentidos nos favorece en este empeño de derrotar la corrupción. La importancia hay que dársela a la organización de esa lucha y la constancia. Además, esta no es función exclusiva de los militantes, es también un deber de cada ciudadano y ciudadana, militante o no, que se preocupe por su país. Vale en este contexto retomar por su actualidad conceptos definidos desde 1973, hace casi 40 años, como parte del proceso preparatorio del primer Congreso. El partido debe estar en capacidad de dirigir al Estado y al gobierno, controlar su funcionamiento y el cumplimiento por ello de las orientaciones trazadas, estimular, impulsar, coadyuvar al mejor trabajo de los órganos de gobierno, pero en ningún caso sustituirlo. Lo dirige mediante el control, y este término debe entenderse en la acepción de comprobar, examinar y revisar, nunca en el sentido de intervenir o mandar. Aunque no está en el texto, está en el pensamiento de todos, de toda la masa de militantes, que en el partido debe acabarse definitivamente el mandonismo. Su fuerza es moral,
no jurídica. Por eso hay que tener moral para dirigir el partido y llevar a la masa ese espíritu, a la masa de militantes. Es la fuerza moral